Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a la segunda sesión de la presentación y pequeña investigación de los orígenes del libro El Kybalión. Hicimos una primera sesión en la que comenzamos a exponer esa presentación del libro y sobre todo esa pequeña investigación sobre los orígenes del libro, sobre sus autores, sobre el autor que el libro expresamente al cual atribuye el contenido, Hermes Trismegisto, sobre la vinculación de los autores anónimos a la sociedad teosófica y sobre todo sobre esa afirmación que ya realicé en aquella primera sesión y que pretendo seguir acreditando en esta sesión y en la siguiente, de esas tres en que va a constituir esta pequeña presentación, esa identificación de Hermes Trismegisto precisamente con la figura de Maquiventa Melquisedec del libro Durantia. Habíamos ya hablado de las referencias que teníamos al alcance a través del mismo libro del Kybalión y las entradas de Internet sobre la relación que tenía Hermes Trismegisto con Abraham, la relación de Abraham con el sacerdote Melquisedec, con el maestro Melquisedec, y habíamos comenzado a establecer esa identificación de el Melquisedec del cual habla la Biblia y otras fuentes con Maquiventa Melquisedec, precisamente del libro Durantia. De esta forma, pues lo que yo pretendía, y es lo que voy a seguir intentando en esta sesión, es lógicamente establecer esa bonita identificación de Hermes Trismegisto, esta figura conocida por muchísimos de los que estamos cercanos al estudio de la espiritualidad de una forma o de otra, ya que hemos accedido a la lectura de ese grandísimo bestseller que es el Kybalión. El poder, bueno, pues aportar algo más sobre esta figura, sobre su realidad y por supuesto, pues una vez que hemos logrado acreditar esa identidad entre Hermes Trismegisto y Maquiventa Melquisedec, pues dar a conocer todos los pormenores detalladísimos sobre los que el libro de Urantia aporta de la figura de Maquiventa Melquisedec y de esa forma poder entender el por qué el Kybalión pues, es un libro con una sabiduría tan profunda y con esa enumeración de principios herméticos, 7 principios herméticos, que pretenden pues, ser la base de la actual espiritualidad profunda transmitida a través de los tiempos por esos movimientos que ya vimos en la primera sesión tenían que ocultarse, se les denominaba esotéricos porque, bueno, pues a lo largo de la historia no siempre se ha podido hablar en contra de la verdad oficial y esta pues tenía que ser ocultada y transmitida pues de una forma en clave, pues, lo cual hacía que fuese bastante inaccesible para la gente de a pie, digamos, ¿no? Bien, pues sin más preámbulo, recomiendo antes de ver esta sesión, antes de oír esta sesión segunda de presentación e investigación de los orígenes del Kybalión, recomiendo que se vea y se escuche la primera para poder traer el antecedente para esta segunda sesión. Y recordar que tras estas 3 o 4 primeras sesiones de presentación y de investigación sobre los orígenes del libro, pues realizaremos un grupo de estudio,
una lectura explicada sobre los 7 principios herméticos, sobre el texto del Kybalión, poniéndolos en relación, armonizándolos con el contenido de los textos de espiritualidad revelados que venimos manejando pues, en otras sesiones de divulgación que realizo en el canal Espacio Sutil. Bien, y sin más, vamos a continuar. Vamos a abrir el guión que tengo al efecto. Y pasamos ahora a analizar lo relatado en el libro de Urantia referente a Maquiventa Melquisedec. Y vamos a empezar con unos antecedentes que son necesarios, dado que el libro de Urantia es un libro muy técnico y, bueno, pues para poder comprender quién era Maquiventa Melquisedec, tenemos lógicamente que primero profundizar en el tratamiento que le da el libro de Urantia a Maquiventa Melquisedec. Es algo que es esencial y por eso vamos a empezar con estos antecedentes. Hay que hacer una aclaración inicial. La información que vamos a presentar a continuación es simplemente una extracción de algunos pasajes del libro de Urantia para poder tener una mínima comprensión de la naturaleza de funciones de la orden de seres de los hijos Melquisedec, a los cuales pertenece Maquiventa Melquisedec, para poder comprender su tránsito por nuestro planeta, su relación con la historia del mismo y su identidad con Hermes Trismegisto. Por lo tanto, soy perfectamente consciente de que no puedo pretender con esta exposición que se conozca profundamente y al detalle la narrativa. Para ello se debe realizar un estudio sistemático del libro de Urantia, pero no solamente de dicho libro, sino del resto de textos revelatorios actuales. Según el libro de Urantia, una vez que el yo soy primigenio decide, por propia voluntad, permitir la emergencia de un orden de realidad inferior, se autodiferencia en manifestaciones personales y no personales, actuales y potenciales, dinámicas y estáticas, y deificadas y no deificadas. Y surge el desdoblamiento de la realidad absoluta, infinita y eterna en otra subrealidad subabsoluta, subinfinita y espaciotemporal. Con el fin, entre otros propósitos, de poner en marcha, por una parte, un escenario adecuado para el desenvolvimiento de la imperfección relativa y, por otro, un completo plan para que dichas criaturas tengan en todo momento las ayudas suficientes para elegir, en el marco del libre albedrío, divinizarse y alcanzar el logro de destino potencial del orden de realidad superior. Es entonces cuando comienza el despliegue voluntario de toda una pléyade de órdenes de seres cuya finalidad será ministrar, ayudar a dichas criaturas evolutivas del tiempo y del espacio. Dichos seres pueden ser llamados genéricamente filiación o hijos de Dios con minúscula, aunque en particular el libro de Urantia les denomina de forma específica, distinguiendo entre los que proceden de cada una de las personas o posibles asociaciones de la Trinidad paradisíaca, de forma que también usa dicha denominación de hijos de Dios, ya concreta, hijos de Dios con mayúsculas, para unas concretas específicas órdenes de seres que clasifica inicialmente en 3. Serían los hijos de Dios descendentes, que son personalidades que son de creación divina y directa, que bajan al nivel de la realidad inferior en misión de ayuda para la evolución de los ascendentes. Los hijos de Dios ascendentes, en segundo lugar, hemos visto descendentes, vemos ahora ascendentes, entre los que se encuentran las criaturas mortales que llegan a este estado por la participación y experiencia en la técnica creativa conocida como evolución.
para los estudiantes de un curso de milagros, estos serían los personajes fragmentarios fabricados por los hijos de Dios soñadores. Es decir, por ejemplo, los seres humanos. Descendentes, ascendentes y una tercera clase de hijos de Dios que serían los hijos de Dios trinidizados. Este es un grupo de origen compuesto que han alcanzado el abrazo de la Trinidad del paraíso. Por ejemplo, los ascendentes que han logrado el alcance de la cualidad de divinidad, entre los cuales pues podríamos establecer, por ejemplo, a Set y a Ramta, autores de sendas revelaciones conocidas por nosotros de la segunda mitad del siglo XX. Bien, por ejemplo. Según el libro de Durantia, documento 20.1.1, todos los hijos de Dios descendentes tienen orígenes elevados y divinos. Los que descienden de allí para ministrar aquí, los que son enviados en cumplimiento del plan de ayuda, de la respuesta del Padre al sueño del Hijo. Se dedican al ministerio descendente de servicio en los mundos y sistemas del tiempo y del espacio, para facilitar allí el progreso en la ascensión hacia el paraíso de las criaturas humildes de origen evolucionario, los hijos ascendentes de Dios, nosotros, que conozcamos perfectamente la especie humana. De las numerosas órdenes de hijos descendentes, describiremos en estas narrativas 7 de ellas. Aquellos hijos que provienen de las personas de la Trinidad del paraíso se denominan los hijos de Dios paradisíacos y abarcan las siguientes 3 órdenes. Fijaos que hemos empezado a hablar de los hijos descendentes, luego los hijos ascendentes, todas las criaturas evolutivas del tiempo y del espacio. Los descendentes son los que bajan, los no soñadores que entran al sueño en ministerio de ayuda. Los ascendentes somos las fabricaciones fragmentarias de los soñadores que tenemos que evolucionar y ascender. Y por último, los trinidizados, que bueno, pues aquí tampoco no tenemos que profundizar en ellos porque no ayudan en nada a esta explicación. Y estamos diciendo que de los hijos descendentes habría 3 clases fundamentales, 3 órdenes fundamentales, que serían los hijos creadores, es decir, los Micaeles, traídos a la existencia por el Padre Universal y el Hijo Eterno, primera fuente y centro y segunda fuente y centro, de los cuales uno de ellos, el que nos corresponde como creador y administrador del escenario en nuestro universo local de Nevadón, nuestro marco de escenario de la subrealidad inferior, es nuestro querido Micael de Nevadón, aquí conocido como Cristo Micael o Jesús de Nazaret. Bien, los hijos creadores, primera orden de los hijos paradisíacos, que son ya hijos descendentes. Hijos descendentes, hijos de Dios paradisíacos, 3 órdenes, hemos visto los hijos creadores. Luego tenemos, sin entretenernos más, los hijos magisteriales, a los que se les llama los abonales, y los hijos instructores trinitarios, a los que se les llama los dainales. Por supuesto, para profundizar en toda esta información, ahí está el libro Durantia. Nosotros estamos haciendo también un grupo de estudios sobre el libro Durantia, con lo cual pues esto no tiene mayor dificultad para el que quiera profundizar, sino abrir directamente el libro y comenzar a estudiarlo. Es arduo, con lo cual pues yo lo que le recomiendo es que siga nuestro grupo de estudio del libro Durantia, del cual bueno, pues en el canal Espacio Sutil están todos los vídeos que llevamos hasta ahora y que seguiremos realizando. Bien, entonces, tenemos 7 órdenes de descendentes. Las 3 primeras son los hijos de Dios paradisíacos, los hijos creadores, los hijos magisteriales y los hijos instructores trinitarios. Hemos dicho que los creadores, pues conocemos a uno muy bien, nuestro Jesús de Nazaret, ¿de acuerdo? Bien,
Las restantes 4 órdenes de filiación descendente se conocen como los hijos de Dios ya en los universos locales. Los universos locales, bueno, pues son unas partes del escenario. Según el libro de Urantia, hay 700.000 universos locales y, bueno, pues nosotros estamos en uno de ellos que corresponde a la administración de nuestro querido Jesús de Nazaret, conocido aquí con tal nombre. En realidad, según nos dice el libro de Urantia, pues es un hijo, Micael, y como el universo local es Nevadón, pues es Micael de Nevadón. Por supuesto, tiene otros nombres que no son revelados y tampoco vienen ahora mismo al caso. Pero dentro del universo local tenemos otras 4 órdenes de filiación descendentes, los que vienen del orden de realidad superior a prestar servicio al orden de realidad inferior, ¿de acuerdo? Y son los hijos Melquisedec, al cual pertenece Maquiventa Melquisedec, los hijos Borondadec, los hijos Lanonandec y los portadores de vida. Bien, esta descripción de los hijos creadores, los magisteriales, los instructores, los Melquisedec, Borondadec, Lanondadec y portadores de vida, sencillamente es para ubicar a los hijos Melquisedec y ver de dónde vienen. Los hijos Melquisedec son una clase, una orden de hijos de Dios descendentes en ministerio de ayuda dentro del sueño, dentro del espacio-tiempo, dentro de esta subrealidad imperfecta y relativa que surgió, y precisamente en ámbito de actuación dentro de una parte concreta de los escenarios, de los universos locales, en donde están esos otros puntos del escenario donde se desarrolla la vida evolutiva, donde digamos que experimentan los fragmentos de los soñadores que somos los hijos ascendentes, los mortales evolutivos del tiempo y del espacio, los físico-materiales, ¿de acuerdo? Entre otros. Bien. Estos hijos de Dios de los universos locales, estas 4 órdenes, Melquisedec, Borondadec, Lanonandec y portadores de vida, son creaciones conjuntas de las altas personalidades de los universos locales. Y en concreto, los hijos Melquisedec son vástagos conjuntos de los hijos de Dios Micaeles, creadores paradisíacos, en nuestro caso nuestro Micael de Nevadón, nuestro Jesús de Nazaret, el espíritu materno creativo del universo local y el padre Melquisedec. Y vamos a ver el padre Melquisedec, ¿quién es? Padre Melquisedec, espíritu materno creativo e hijos de Dios Micaeles. Después de traer a la existencia los seres de ayuda personal, tales como la brillante estrella matutina y otras personalidades administrativas, según el propósito divino y los planes creativos de un universo dado, se produce una nueva forma de unión creativa entre el Hijo Creador, nuestro Micael de Nevadón, en nuestro caso, nuestro Jesús de Nazaret, y el Espíritu Creativo. Bueno, esto es otro ser superior del universo local, que nosotros, las religiones evolutivas nos han hecho asociar al Espíritu Santo, ¿no? Pero bueno, no, sería una explicación muy burda. La unión creativa entre el Hijo Creador y el Espíritu Creativo es la hija del Espíritu Infinito del universo local, y el vástago personalizado que se produce como resultado de esta asociación creativa es el Melquisedec original, el Padre Melquisedec. Ese ser único que posteriormente colabora con el Hijo Creador y el Espíritu Creativo, sus dos causantes, para traer a la existencia al entero grupo de los hijos Melquisedec. En recapitulación, cada uno de los 700.000 universos locales, en el caso nuestro, el universo local de Nevadón, estos son, bueno, pues partes administrativas del total escenario del espacio-tiempo del sueño. No tiene más complicación. Y entonces el Hijo
creador, en nuestro caso Micael de Nevadón, nuestro Jesús de Nazaret, junto con el espíritu materno del universo local, bueno, pues un ser que desciende de la tercera fuente y centro, del Espíritu Infinito. Ambos administran, coordinan, crean y ministran dentro de su universo local. Y para eso necesitan, pues, ellos mismos crear toda otra serie de órdenes de personalidades que les van a ayudar. Entre esas órdenes de personalidades están los hijos Melquisedec. Los hijos de Melquisedec surgen porque surge el primer Melquisedec de el hijo creador paradisíaco y el espíritu materno del universo local, surge de ahí el primer Melquisedec al que se le llama el padre Melquisedec, y luego de la creación conjunta de los tres, hijo creador paradisíaco, espíritu materno del universo local y padre Melquisedec, de esa conjunción van haciendo toda la orden de los hijos Melquisedec. Bien. Los hijos Melquisedec de nuestro universo fueron todos creados dentro de un periodo de 1 milenio de tiempo normal. El tiempo normal es el tiempo de la constelación. Bueno, ahora no viene al caso, el que tenga interés lo puede consultar en el libro Durantia. Dentro de un periodo de 1 milenio de tiempo normal, por el Hijo Creador y el Espíritu Creativo en enlace con el Padre Melquisedec, ese trío, siendo una orden de filiación en la que cada uno de sus integrantes actúa como creador coordinado. Los Melquisedec son constitucionalmente autooriginados parcialmente. Repetimos con la entonación correcta. Siendo una orden de filiación en la que cada uno de sus integrantes actuó como creador coordinado, los Melquisedec son constitucionalmente autooriginados parcialmente. Por lo tanto, candidatos para la realización de un tipo excelso de autogobierno. Es decir, los Melquisedec son una orden de hijos de Dios que sirven en el universo local, que aparecen dentro del sueño como causados por esa orden superior que es el Hijo Creador paradisíaco, nuestro Jesús de Nazaret, Micael de Nevadón en el caso de nuestro universo local de Nevadón, en conjunto con el Espíritu materno, que es una procedencia del Espíritu Infinito. Repitiendo. Entonces ahí se genera el Padre Melquisedec. Pero es una orden especial que se autogobierna y la razón es precisamente esta, de que los Melquisedec son constitucionalmente autooriginados de forma parcial. Ya veremos lo que es. Periódicamente ellos eligen su propio jefe administrativo por un término de 7 años de tiempo normal y funcionan de otras maneras como una orden autorregulada, aunque el Melquisedec original ejerce ciertas prerrogativas inherentes de coprogenitor. Los Melquisedec constituyen la primera orden de hijos divinos que se encuentra suficientemente cerca de la vida de las criaturas más bajas como para estar en condiciones de funcionar directamente al servicio de la elevación moral, sirviendo a las razas evolucionarias sin necesidad de una encarnación. Los Melquisedec estarían a mitad de camino entre el Hijo Creador paradisíaco, el Micael, y nosotros, las criaturas mortales, las fabricaciones fragmentarias del soñador. Estos hijos están ubicados en forma natural en el punto medio del gran descenso de la personalidad, hallándose por su origen aproximadamente a mitad de camino entre la más alta divinidad y las más bajas criaturas dotadas de voluntad. De este modo, vienen a ser intermediarios lógicos entre los niveles más altos y divinos de la existencia viviente y las formas de vida más bajas en los mundos evolucionarios, aun las materiales. Siempre es sorprendente cómo el libro Durantia se refiere a
a nosotros. Fijaos, dice, estos hijos están ubicados en forma natural en el punto medio del gran descenso de la personalidad, hallándose por su origen aproximadamente a mitad de camino entre la más alta divinidad y las más bajas criaturas dotadas de voluntad. De este modo vienen a ser intermediarios lógicos entre los niveles más altos y divinos de la existencia viviente y las formas de vida más bajas en los mundos evolucionarios, incluso las materiales. Las formas de vida más bajas, incluso de las materiales, ¿no? Nosotros somos la forma de vida material del sueño, las más extremas. Bien. Todas las formas de vida inteligente hallan en estos hijos amigos comprensivos, maestros compasivos y consejeros sabios. Es decir, bueno, pues ya se ve que tienen con nosotros una relación más estrecha de lo que nosotros podríamos imaginar. Bueno, no imaginábamos nada hasta que no recibimos esta extraordinaria revelación descriptiva que es el libro de Urantia. Con lo cual, bueno, pues efectivamente ahí está reflejada esa cercanía que tienen los hijos Melquisedec con nosotros. La orden de filiación de los Melquisedec ocupa la posición y asume la responsabilidad del hijo primogénito en una familia numerosa. La mayor parte de su trabajo es regular y un tanto rutinario, pero buena parte del mismo es voluntario y completamente autoimpuesto. No hay fase de las necesidades espirituales planetarias a la cual no ministren, no ayuden. Son los maestros que tan frecuentemente ganan mundos enteros de vida avanzada para el reconocimiento final y total del Hijo Creador y su Padre paradisíaco. Los Melquisedec son casi perfectos en sabiduría, pero no son infalibles en su juicio. No son infalibles en su juicio. Recordemos que en la misión de ayuda de allí a aquí, de fuera del sueño a dentro del sueño, del orden de realidad superior a este orden de realidad ficticio, en esa misión de ayuda, entrar no es gratis. De forma que cuando se entra y se baja a las profundidades de lo físico material, los niveles más extremos, podemos ya ir estableciendo en esa clasificación que hemos visto que realizaba el Kybalión de 3 niveles o planos de la realidad, espiritual, morontial y material, y en cada uno de ellos, pues, 7 niveles, ¿no? Bueno, pues bajar a los niveles más bajos del plano material tiene un coste, y el coste es efectivamente que esas criaturas comienzan a tener distorsiones también. En este caso, los Melquisedec son casi perfectos en sabiduría, pero no son infalibles en su juicio. Cuando están separados y en misiones planetarias, han errado en causas menores, o sea, que han elegido hacer ciertas cosas que sus supervisores posteriormente no aprobaron. Este tipo de error de juicio descalifica a un Melquisedec hasta que va en audiencia ante el Hijo Creador. En este caso, pues un Melquisedec iría ante el Hijo Micael, el administrador, el soberano del universo local, nuestro Jesús de Nazaret. Recibiría la instrucción que efectivamente lo exoneraría de la disonancia que causó el desacuerdo con sus congéneres, y entonces, después del reposo correccional, podemos decir jocosamente del repaso correccional, la reincorporación al servicio sobreviene al tercer día. Esto es una anécdota del funcionamiento de cómo ayudan estos hijos, de que son ciertamente pues, falibles en su juicio, pueden cometer algún error y cómo se subsanaría ese error. Pero estas pequeñas inadaptaciones en la función de los Melquisedec raramente han ocurrido en Nevadón. Bueno, pues mira, esa es la suerte que tenemos. Estos hijos no son una orden en aumento. Su número es fijo, aunque variable en cada universo local.
El número de Melquisedec registrados en el universo local de Nevadón es superior a 10 millones. Bien, en todo el universo local, que es muy grande, lógicamente. Pongamos que en un universo local pues puede haber pues fácilmente, así hablando de memoria, 7 millones de planetas habitados. Bien, entonces 10 millones de Melquisedec no serían demasiados tampoco. Aunque las órdenes de los Melquisedec están principalmente dedicadas al vasto sistema de instrucción y al régimen de capacitación experiencial del universo local, también actúan en asignaciones particulares y en circunstancias poco usuales. En un universo en desarrollo, que a la larga va a comprender aproximadamente 10 millones de mundos habitados, me he equivocado, he dicho 7, pues mira, eran 10. 10 millones de mundos habitados. Muchas cosas fuera de lo ordinario están destinadas a ocurrir, y es en esas urgencias cuando actúan los Melquisedec. Por cierto, fijaos que he hablado de 700.000 universos locales, en cada uno de los cuales hay 10 millones de planetas habitados. ¿De acuerdo? Esto nos puede dar una idea del tamaño del escenario del sueño, del tamaño del universo. Por supuesto, es muchísimo más grande de lo que todavía nuestros astrónomos están al alcance de comprobar. Es muchísimo más grande. 700.000 universos locales, en cada uno de ellos 10 millones de planetas habitados que, bueno, pues van consiguiendo ser habitados, ¿no? En nuestro universo local todavía no estarían los 10 millones de planetas habitados, pero el número va siendo creciente hasta que finalmente lo están, ¿no? Se los conoce como los hijos para casos de emergencia. Están siempre listos a servir en todas las exigencias físicas, intelectuales o espirituales, ya sea en un planeta, en un sistema, en una constelación o en el universo local. Bueno, planeta, sistema, constelación son divisiones administrativas geográficas de un universo local. Al final, pues el sueño es un sueño de espacio, tiempo, materia y forma. Y entonces el universo físico, para administrarlo, para poder establecer el plan de ayuda, pues hay que establecer también unidades administrativas territoriales y geográficas. Y tenemos pues, el universo local, las constelaciones, los sistemas y los planetas. ¿De acuerdo? Todo esto con un gran lujo de detalles descrito en el libro de Urantia. Ya sea en un planeta, en un sistema, en una constelación o en el universo. Donde quiera y cuando quiera se requiera ayuda especial, allí encontraréis a uno o más de los hijos Melquisedec. Bien, cuando algún aspecto del plan del Hijo Creador, Micael de Nevadón, corre peligro, inmediatamente irá un Melquisedec a prestar ayuda. Ante una rebelión poco frecuente, se les llama para que actúen ante ella, tal como la que ocurrió en vuestro sistema local. Bueno, en nuestro sistema local, esto es una parte de la descripción histórica que realiza el libro de Urantia sobre Urantia. Urantia es la Tierra, sobre la historia de Urantia. Bueno, pues una de las descripciones que realiza es que Urantia pues, tuvo la mala suerte de estar en el ámbito geográfico, espacial, en el cual se produjo una rebelión. Es decir, Urantia pertenece a un sistema, el sistema no es el sistema astronómico de nuestros científicos, es un sistema administrativo espiritual descrito por la revelación, que es los documentos urantianos, ¿no? Entonces, en nuestro sistema hubo una rebelión. El cómo puede haber una rebelión, bueno, pues eso es algo que conviene profundizar en lo que describe el libro de Urantia sobre la rebelión que hubo en nuestro sistema. Pero, en fin, a lo que viene aquí es a que
tuvimos una problemática debido a esa rebelión en nuestro sistema y bueno, pues los Melquisedec, lógicamente, pues fueron fundamentales para poder prestarnos la ayuda necesaria para contrarrestar los efectos negativos y perniciosos causados por esa rebelión. Bien. Los Melquisedec son los primeros en actuar en todas las emergencias de cualquier naturaleza en todos los mundos donde habitan criaturas volitivas. Actúan a veces como custodios temporales de planetas descarriados, sirviendo como síndicos de un gobierno planetario contumaz. Es que es el caso de Urantia. En una crisis planetaria, estos hijos Melquisedec sirven en muchas calidades únicas. Es fácil para un hijo de esta naturaleza hacerse visible a los seres mortales, y a veces un ser de esta orden ha llegado a encarnarse en semejanza de la carne mortal. 7 veces en el universo local de Nevadón, al cual pertenecemos, un Melquisedec ha servido en un mundo evolucionario en la similitud de la carne mortal, y en numerosas ocasiones estos hijos han aparecido en semejanza de otras órdenes de criaturas del universo, no físico-materiales. Son, en efecto, los versátiles y voluntarios ministros de urgencia para todas las órdenes de inteligencias universales y para todos los mundos y sistemas de mundos. La orden Melquisedec de la filiación del universo local ha sido altamente activa en Urantia. Aquí han actuado muchísimo porque Urantia estuvo en un sistema en el cual se produjo una rebelión, ¿de acuerdo? Un problemón. Un cuerpo de 12 hijos Melquisedec, sirvió en cooperación con los portadores de vida. Otro cuerpo posterior de 12 miembros llegó a ser el conjunto de síndicos de vuestro mundo poco después de la secesión de Caligastia. Bueno, Caligastia fue un hijo Borondadec, que fue príncipe planetario de Urantia, encargado de la supervisión del sistema de ayudas de nuestro planeta, y bueno, pues fue afectado por la rebelión. Entonces, al abandonar, lógicamente, su puesto, pues desde la parte de la luz, porque la rebelión lo que hace es entrar en periodo de oscuridad, pero entonces hay una parte de oscuridad, los revelados, y la parte de la luz, y entonces desde la luz pues se nombró a los 12 síndicos Melquisedec para que se hiciesen cargo de la reconducción de la rebelión concretamente en nuestro planeta. Esto ya os digo que hay un detalle extraordinario de descripción en el libro de Urantia sobre todos estos acontecimientos. Repito, otro cuerpo posterior de 12 miembros llegó a ser los síndicos de vuestro mundo poco después de la secesión de Caligastia y continuó en su autoridad hasta los tiempos de Adán y Eva. Esto de Adán y Eva, no os dejéis engañar y que no os confunda con respecto al Génesis y a lo que cuenta la Biblia. Adán y Eva fueron dos figuras muy significativas en la historia de nuestro planeta, pero lógicamente el cuento o el mito sobre Adán y Eva que cuenta la Biblia pues es muy lejano con respecto a lo que supusieron estos dos personajes, seres también descendentes en ministerio de ayuda en la historia de nuestro planeta, que cualquiera pues, puede también consultar ahí en el libro de Urantia. Estos 12 Melquisedec volvieron a Urantia después de la falta de Adán y Eva y continuaron de allí en adelante como síndicos planetarios hasta el día en que Jesús de Nazaret, como hijo del hombre, fue nombrado príncipe planetario de Urantia. Bien, bueno, pues han estado durante todo el tiempo de oscuridad que vivió nuestro planeta como causa de la rebelión hasta la llegada de Jesús de Nazaret, que puso orden y concierto en esa otra dimensión de ayuda que nosotros no vemos, ¿no?
Nosotros sí vimos las consecuencias de la puesta de orden y concierto de Jesús de Nazaret. De hecho, bueno, pues mal que bien, la historia de la humanidad ha cambiado radicalmente desde la aparición de Jesús. No ha sido perfecta, pero hubo un punto de inflexión muy importante. La humanidad previa a Jesús de Nazaret era encarnizadamente salvaje. A partir de Jesús, bueno, pues ya sabemos todo lo que ocurrió y cambió la inflexión y comenzó, bueno, pues otra andadura diferente, ¿no? El Melquisedec que vivió en Urantia en los tiempos de Abraham fue conocido localmente como el príncipe de Salem, porque presidió, ya vamos aproximándonos precisamente a Maquiventa Melquisedec, porque presidió una pequeña colonia de buscadores de la verdad residente en un lugar llamado Salem. Se presentó como voluntario para encarnarse en semejanza de la carne mortal con la aprobación de los síndicos Melquisedec del planeta, quienes temían que se extinguiese la luz de la vida durante ese periodo de creciente oscuridad espiritual. Y él fomentó la verdad de sus días, transmitiéndola incólume a Abraham y a sus asociados. Y ya después de estos antecedentes, vamos a pasar directamente a hablar de Maquiventa Melquisedec. Nos quedan unos 20 minutos de sesión, podemos iniciar el relato ya propiamente dicho de Maquiventa Melquisedec y vamos a comenzar a hablar de la encarnación de Maquiventa. La verdad revelada estaba amenazada de extinción durante los milenios que siguieron al aborto de la misión adánica en Urantia. Todo esto he dicho que son extractos del libro de Urantia, en los cuales, bueno, pues se puede ir deduciendo todo lo que nos va a nosotros interesando para establecer esa identidad de Maquiventa Melquisedec con Hermes Trismegisto, que iremos acreditando e irá llegando según vayamos desgranando. La verdad revelada estaba amenazada de extinción durante los milenios que siguieron al aborto de la misión adánica en Urantia. Las razas humanas, aunque progresaban intelectualmente, estaban lentamente perdiendo terreno en el campo espiritual. Alrededor del año 3000 a.C., el concepto de Dios se había vuelto muy nebuloso en la mente de los hombres. Los 12 síndicos Melquisedec sabían del próximo autootorgamiento de Micael en el planeta, el nacimiento de Jesús, pero no sabían cuán pronto ocurriría. Por consiguiente, se reunieron en consejo solemne y solicitaron de los altísimos de Edentia, bueno, esto es los hijos Borondadec que rigen la constelación. Dentro de la constelación hay 1000 sistemas. Nosotros estamos en uno de esos sistemas. Entonces, bueno, son los superiores jerárquicos. Los hijos Borondadec, en este caso, son los superiores jerárquicos. Bien. Por consiguiente, se reunieron en consejo solemne los síndicos Melquisedec, los 12 síndicos que estuvieron aquí desde la secesión de Caligastia hasta Jesús de Nazaret, conduciendo un poquito la deriva en la que estaba cayendo Urantia por esa rebelión del sistema en el cual nos encontramos. El sistema nuestro se llama, os va a sonar, pero tampoco quiero que hagáis una relación entre el nombre de nuestro sistema y otras cuestiones porque no es conveniente, con lo cual voy a omitir cuál es el nombre de nuestro sistema y prefiero que el que quiera pues se aproxime con esa dedicación y paciencia que requiere todo esto en el libro de Urantia. Voy a omitir cómo se llama nuestro sistema, aunque quizás lo diga después. Sí, lo voy a decir después porque ya veo que lo tengo por aquí. Bien. Por consiguiente, los 12 síndicos se reunieron en consejo solemne y solicitaron de los altísimos de Edentia, de los regentes de la constelación, que se otorgara una disposición para mantener la luz de la verdad en Urantia.
no os liéis con la terminología y con la nomenclatura que estáis escuchando. Todo esto es muy sencillo. Es una organización, pues como la organización de un Estado, de un país, que tiene que tener pues ministerios y secretarías de Estado y departamentos ministeriales y direcciones generales, porque lógicamente pues el escenario es muy amplio y el plan de ayuda desde allí pues exige toda una estructura y una organización tremenda al servicio del plan. Entonces, bueno, pues esto veréis nombres que chocan, que parecen, bueno, pues míticos pero no os preocupéis porque de alguna forma el libro de Urantia los tiene que llamar y los llama pues de la forma que le parece siempre pues más accesible por intuición en su significado para que lo podamos comprender, nada más. Bien. Esta súplica fue contestada mediante el mandato que declaraba la conducta de los asuntos del número 606 de Satania. Nuestro planeta Urantia es el número 606 de los 1000 planetas habitados que habrá en el sistema. El sistema nuestro se llama Satania, pero no quería yo tampoco que hicieseis una identificación de Satán con Satania, porque en principio no tienen nada que ver. El que nuestro sistema se llame Satania es absolutamente desconectado de la figura mítica de Satán, ¿de acuerdo? La conducta de los asuntos del planeta número 606 de Satania, de Urantia, está totalmente en manos de sus custodios Melquisedec, es decir, les dieron el visto bueno para hacer lo que considerasen conveniente. Desde arriba a los 12 síndicos Melquisedec que estuvieron ocupándose de Urantia desde la secesión de Caligastia como consecuencia de la rebelión hasta la puesta en orden de Jesús de Nazaret. Bien, todo esto os tenéis que imaginar que independientemente de lo que ocurra en el escenario, fuera del escenario, es decir, en dimensiones que desde el escenario físico-material no se pueden ver, pero todas estas cosas están ocurriendo. Lógicamente, para los que creemos que hay algo más que lo material, para los que creemos en la dimensión espiritual, para los que creemos en un origen común, tenemos que entender que los cuentos de la religión evolutiva, pues que se contaban pues un poco para darle cierta perspectiva al creyente de aquella época, pues nosotros tenemos ya que darnos cuenta de que eso tiene una complejidad mucho mayor. Y también por ahora nos están contando un cuentecito, porque la complejidad es muchísimo mayor de lo que incluso el libro de Urantia nos relata, pero tenemos que ir acostumbrándonos a que lo que hay fuera es mucho mayor, mucho más complejo y mucho más extraordinario que lo que hay dentro del sueño. ¿De acuerdo? Los síndicos apelaron entonces al padre Melquisedec. Es decir, los síndicos dicen, queremos ayuda. Entonces, en el extracto inmediatamente superior al del sistema, porque el sistema se había revelado, con lo cual acudieron a la constelación, les dijeron, os tenéis que arreglar solos, lo que vosotros decidáis. Y entonces los síndicos dijeron, bueno, vamos a recurrir a nuestro principal, ¿no? Al principal de nuestra orden, al padre Melquisedec, al primer Melquisedec del universo local. Los síndicos apelaron entonces al padre Melquisedec, pero tan solo recibieron un mensaje en el sentido de que debían continuar defendiendo la verdad en la manera de su propia elección hasta la llegada de un hijo autootorgador, de un hijo creador paradisíaco, que después fue el mismo soberano del universo local, que fue Micael de Nevadón, que fue nuestro Jesús de Nazaret. Entonces, ellos no sabían que el hijo de orden superior que iba a llegar a Urantia era el mismo hijo creador paradisíaco, administrador y rector del universo local. No lo sabían, simplemente les dijeron, haced lo que consideréis conveniente hasta que llegue ese hijo que tiene que venir a poner orden en este planeta que sufre las consecuencias de la rebelión que ha habido en su sistema. Hasta ese momento os las arregláis. Bien, hasta la llegada de un hijo autootorgador, luego ya sabemos que fue Micael de Nevadón, Jesús de Nazaret, quien rescataría los títulos planetarios del despojamiento y de la inseguridad que había producido la rebelión en el sistema.
Bien. Lo que supone una rebelión a estos efectos, pues no es lo que supone una rebelión en el plano físico-material, es muy diferente, con lo cual, pues como no es materia de esta sesión, el que quiera, vuelvo a remitirle al libro de Durantia, que con un estudio sistémico, pues va a comprender perfectamente la naturaleza de una rebelión en la estructura de ayuda de los hijos descendentes, en cumplimiento del plan de Dios para la evolución. Como consecuencia de haber sido abandonados tan completamente a sus propios recursos, Maquiventa Melquisedec, uno de los 12 síndicos planetarios, se ofreció como voluntario para hacer lo que tan solo se había hecho 6 veces anteriormente en toda la historia del universo local de Nevadón: personalizarse en la Tierra como hombre temporal del reino, otorgarse a sí mismo como hijo de urgencia en el Ministerio de Ayuda Mundial de nuestro planeta, de nuestro mundo. Las autoridades de Salvintón, la capital del universo local de Nevadón, fíjate que en nuestro universo local, que nos dice el libro de Durantia que se llama Nevadón, para que nosotros entendamos, le tiene que poner un nombre en inglés, que es cuando se produce en el idioma en el que se produce la revelación de los documentos de Durantia, ¿no? Entonces, en el inglés le dicen Nevadón, y a la capital de Nevadón le llaman Salvintón, para que nosotros nos hagamos una idea de salvar Salvintón, claro. Es decir, lo más intuitivo posible para nosotros. Por supuesto, no son esos los nombres de estas estructuras jerárquicas y de estos centros organizativos del plan evolutivo de la realidad de orden inferior. No son esos los nombres. Estos son los nombres que nos dan a nosotros, pues, para tener un nombre y poder describirlo en estas revelaciones que nos dan y poder entenderlo, ni más ni menos, ¿no? Con lo cual, no nos obsesionemos con los nombres. Las autoridades de Salvintón, capital del universo local de Nevadón, expidieron el permiso para esta aventura y la encarnación misma de Maquiventa Melquisedec. Es decir, Maquiventa Melquisedec sale voluntario y dice: oye, yo, como no sabemos qué hacer ni nos dicen nada, sino que hagamos lo que consideremos, pues yo me ofrezco a bajar a la tierra y poner un poquito de orden antes de que llegue el siguiente hijo autootorgador, que es de una orden de hijos de Dios jerárquicamente superiores a la nuestra, y él es el que va a poner orden definitivo, pero yo mientras pues voy a hacer lo que pueda, ¿no? Y él se ofrece voluntario de entre los 12 síndicos que tenían el gobierno del Ministerio de Ayuda desde Caligastia hasta Jesús de Nazaret. Él decide bajar. Oye, bajo al escenario, ¿eh? Y entonces es lo que decide. Y se consumó cerca de lo que sería eventualmente la ciudad de Salem, en Palestina. Y vamos al siguiente epígrafe, porque nos da tiempo, que le he titulado yo, ya suponiendo que se produce esa encarnación de Maquiventa Melquisedec, de uno de los 12 síndicos, un voluntario de los 12 síndicos que en ese momento llevaban la regencia del plan en nuestro planeta de las ayudas de los descendentes. Pues una vez que se encarna, empieza aquí, digamos, la descripción. Este epígrafe yo le he llamado El sabio de Salem, repitiendo el título de precisamente el epígrafe de donde he obtenido toda esta información, del libro Durantia, que también le llama El sabio de Salem. Y dice así: 1973 años antes del nacimiento de Jesús, 1973 años antes del nacimiento de Jesús, Maquiventa se otorgó a las razas humanas de Durantia. Su advenimiento no fue espectacular. Su materialización no fue presenciada por ojos humanos. Él fue visto por primera vez por el hombre mortal en ese día pletórico en que entró a la tienda de Amdón, un pastor caldeo de origen sumerio, y la proclamación de su misión estuvo comprendida en la simple declaración que le hiciera a este pastor:
soy Melquisedec, sacerdote de El Elión, el Altísimo, el único Dios. Bien, como ya podéis recordar y relacionar en los textos tanto oficiales bíblicos como en los textos alternativos, los documentos de Qumran y algunos otros, se hace referencia a que Maquiventa Melquisedec no se le conocía ni nacimiento ni muerte. Es decir, esta encarnación de un hijo de Dios Melquisedec, de la orden de los Melquisedec, se produjo directamente apareciendo, encarnándose ya pues mayor, ya adulto, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues nada más encarnarse y aparecer, pues se encuentra a este pastor caldeo de origen sumerio, Amdón, y le dice, soy Melquisedec, sacerdote de El Elión. El Elión, pues en aquel momento, pues sería como conocerían al Dios único en esa parte del mundo, ¿no? Sacerdote de El Elión. De hecho, El Elión, bueno, pues es una de las formas en las que se llamaba a Dios por las tribus judías que estaban pues en aquella época precisamente pues después precisamente después de lo que se relata sobre la historia de Abraham. Ahora vamos a ello y lo vamos a ir viendo perfectamente. Sacerdote de El Elión, el Altísimo, el único Dios. Cuando el pastor se recobró de su sorpresa y después de doblegar a este extraño con muchas preguntas, invitó a Melquisedec a cenar con él, y fue esta la primera vez en su larga carrera universal que Maquiventa compartía el alimento material, el alimento que habría de sostenerle a lo largo de sus 94 años de vida como ser material. Esa noche, mientras hablaban bajo las estrellas, Melquisedec comenzó su revelación de la verdad, de la realidad de Dios, al volverse hacia Amdón y decirle, con un amplio gesto del brazo, el Elión, el Altísimo, es el creador divino de las estrellas del firmamento y aún de esta misma tierra sobre la cual vivimos. Y él también es el Dios supremo del cielo. Es decir, la decisión de Maquiventa Melquisedec de entre los 12 síndicos de auto-otorgarse, de encarnarse en Urantia, era porque en Urantia, pues debido a las vicisitudes de la rebelión, el concepto de Dios que habían estado dejando las dos primeras revelaciones de época, las enseñanzas dalamatianas y las enseñanzas edénicas, ahí están Adán y Eva involucrados, ya era muy débil. Y entonces, bueno, pues los síndicos Melquisedec, oye, estamos viviendo unos tiempos en los que se nos está yendo de las manos lo que ocurre en este planeta debido a la rebelión que ha habido en el sistema al cual pertenece. Se nos va de las manos, tenemos que hacer algo. Hasta que llegue alguien con mando en plaza, un hijo jerárquico superior, como así ocurrió, y ponga un poco solución a estas cosas, ¿no? Entonces fue una solución de emergencia típica pues de las misiones de los hijos de la orden de Melquisedec, una misión de emergencia, y entonces aparece, y según aparece Maquiventa, pues claro, no viene no viene tampoco a hacer amigos, como quien dice, ¿no? Directamente al primero que encuentra, pues ya le empieza a decir lo que constituía la base del mensaje que él quería dejar y transmitir en nuestro planeta, ¿no? Y por eso es por lo que le dice, con un amplio gesto del brazo, el Elión, el Altísimo, es el creador divino de las estrellas del firmamento y aun de esta misma tierra sobre la cual vivimos, y también es el Dios supremo del cielo. Ya le empieza, bueno, pues a hacer una revelación de la naturaleza del Padre Universal, ¿no? Fijaos que el Kybalión, de alguna forma, pues tiene como sufijo lión, y precisamente Maquiventa Melquisedec se declara sacerdote de El Elión, el Altísimo. El Elión es el nombre como se conocía, uno de los nombres como se conocía al Dios único, ya en aquella época
al menos el monoteísmo aún se conservaba entre algunas de las tribus judías y, bueno, en general, pues de las tribus que poblaban en aquella época, pues toda esa zona que ya conocemos como Persia, Mesopotamia, digamos, esa franja entre los ríos Tigris y Éufrates, ¿no? Palestina, Egipto, en fin, toda esa zona de Oriente Medio. Dice, en pocos años, Melquisedec había reunido a su alrededor a un grupo de estudiantes, discípulos y creyentes que formaron el núcleo de la futura comunidad de Salem. Pronto se le conoció en toda Palestina como el sacerdote de El Elión, el Altísimo, y como el sabio de Salem. En algunas de las tribus circunvecinas se le denominaba el jeque o rey de Salem. Salem era el sitio que después de la desaparición de Melquisedec se volvió la ciudad de Jebús, posteriormente llamada Jerusalén. Fijaos la conexión, la hilazón que tienen unos acontecimientos con otros, ¿de acuerdo? En su aspecto personal, Melquisedec se asemejaba a los pueblos por entonces mezclados nodita y sumerio. Bueno, sumerio, pues tenemos noción de lo que es. Para saber lo que es un nodita, pues hay que acudir de nuevo a la historia de nuestro planeta relatada tan profusamente y tan coherentemente por el libro de Urantia. Se asemejaba a los pueblos por entonces mezclados, nodita y sumerio, teniendo una altura de casi 1,80 m y poseyendo un aspecto imponente. Hablaba caldeo y media docena de otros idiomas. Se encarna un Melquisedec y se encarga pues con todo lo que necesita saber para realizar su misión, lógicamente. Vestía en forma muy semejante a la de los sacerdotes canaanitas, excepto que en su pecho llevaba un emblema de 3 círculos concéntricos. Este emblema lleva a Maquiventa Melquisedec. Los 3 círculos concéntricos con un puntito fuera. El emblema del libro de Urantia es además muy interesante que precisamente el libro de Urantia, cuando se revela y publica, bueno, pues en la revelación está póngase como logotipo del libro el emblema que llevaba Maquiventa Melquisedec, ¿de acuerdo? Vestía en forma muy semejante a la de los sacerdotes canaanitas, excepto que en su pecho llevaba un emblema de 3 círculos concéntricos, el símbolo sataniano de la Trinidad del Paraíso. Bueno, el símbolo de la Trinidad del Paraíso del sistema en el cual estaba Urantia, de Satania, ¿de acuerdo? En Satania, las enseñanzas que se realizan de la Trinidad del Paraíso, en ese otro nivel no físico material, es pues los 3 círculos concéntricos con el puntito. El puntito significa pues el sueño del hijo, ¿de acuerdo? Bien. En el curso de su ministerio, esta insignia de 3 círculos concéntricos se llegó a considerar tan sagrada que sus seguidores nunca se atrevieron a utilizarla y fue olvidada muy pronto con el paso de unas pocas generaciones. Aunque Maquiventa vivió en la forma en que lo hacían los hombres del reino, no se casó nunca, ni podría haber dejado vástagos sobre la tierra. Su cuerpo físico, aunque se parecía al del varón humano, era en realidad del orden de aquellos cuerpos especialmente construidos, utilizados, por ejemplo, anteriormente, por los 100 miembros materializados del séquito del príncipe Caligastia. Bueno, esto se remonta a la era de revelaciones dalamatianas, ¿no? Entonces, bueno, pues en estas revelaciones de época que hemos hablado de ellas, como 6 revelaciones de época, ¿no? Las enseñanzas dalamatianas, las enseñanzas edénicas, Maquiventa Melquisedec, Jesús de Nazaret, los documentos de Urantia, y yo añado todas las revelaciones dadas a partir de
los documentos Durantia, pues un curso de milagros, en fin, Set, Ramta, un curso de amor, muchas revelaciones menores, pero las principales, el libro Durantia y para mí también un curso de amor, lógicamente, serían la sexta revelación de época. Bien, pues aquí se está refiriendo a que el cuerpo que tenía Maquiventa Melquisedec no era un cuerpo humano al uso, porque no fue nacido de mujer, era un cuerpo muy similar al humano, muy similar a lo físico material, pero con otra composición interna. A nivel atómico, vamos. De hecho, bueno, pues se está refiriendo a que en anteriores encarnaciones de seres descendentes en misión de revelación en nuestro planeta, pues era el mismo tipo de cuerpo. Se está refiriendo, en este caso, a un séquito de 100 miembros materializados que realizó el hijo Lanonandek Caligastia, que fue nuestro príncipe planetario, bueno, es uno de los hijos Lanonandek encargados durante un tiempo, hasta precisamente que pues, fue víctima el mismo Caligastia de la rebelión del sistema y entonces, bueno, pues ahí se le cesó y empezaron los 12 síndicos Melquisedec, ¿no? Pero se está refiriendo a que, bueno, pues Caligastia tenía una ayuda de 100 materializados, y esos cuerpos no eran exactamente igual a los cuerpos humanos nacidos de mujer, ¿de acuerdo? Nada más. Su cuerpo físico, aunque se parecía al del varón humano, era en realidad del orden de aquellos cuerpos especialmente construidos utilizados por los 100 miembros materializados del séquito del príncipe Caligastia, excepto que no llevaba el plasma de vida de raza humana alguna. Bueno, pues porque era una intervención de urgencia de no más de 100 años, tal como fue, con lo cual pues no necesitaba el plasma de vida para haber estado muchos más años, tal como sí ocurrió con esos anteriores 100 miembros del séquito de Caligastia materializados, que sí estuvieron mucho más tiempo. No necesitaba el plasma de vida de la raza humana. Bien. Si Maquiventa hubiese permanecido sobre la Tierra por un largo periodo de tiempo, su mecanismo físico se habría deteriorado gradualmente, tal como ocurrieron las cosas. Tal como ocurrieron las cosas, terminó su misión de auto-otorgamiento en 94 años, mucho antes de que su cuerpo material comenzara a desintegrarse. Hubiese acabado desintegrándose porque no tenía el plasma de vida humano para poder haber durado más, pero sin embargo, después de 94 años aún seguía estando muy bien. ¿De acuerdo? Este Melquisedec encarnado recibió a un ajustador del pensamiento, quien residió en su personalidad superhumana como monitor del tiempo y mentor de la carne, acumulando de este modo experiencia e introducción práctica a los problemas de Urantia y a la técnica de residir en un hijo encarnado, cosa que permitió que este espíritu del Padre funcionara tan valientemente en la mente humana del Hijo de Dios, Micael, cuando más adelante apareció en la tierra en semejanza de la carne mortal. Este fue el único ajustador del pensamiento que funcionara en dos mentes en Urantia, el único, pero ambas mentes eran divinas a la vez que humanas. Bien, varias cosas. Primero, el ajustador del pensamiento es un fragmento divino, prepersonal, directamente recibido del Padre, que toda persona humana, humana en el sentido como conocemos nosotros a la especie humana, definitivamente inteligente, autoconsciente, autorreferente y con conciencia moral. Entonces, a partir de que surge la conciencia moral en cada uno de los humanos, más o menos a los 5 años, suele coincidir con lo que le llaman el uso de razón. A partir de ahí, toda especie inteligente en todo planeta habitado recibe un fragmento divino del Padre que actúa en su mente siempre en la misma forma en la que un curso de milagros nos describe que actúa el Espíritu Santo. En un curso de milagros, el Espíritu Santo es una referencia muy ambigua y muy genérica. En el libro de Urantia
se da perfecta cuenta de todas las influencias que tenemos los mortales evolutivos del tiempo y del espacio, dicho en su terminología, en nuestra mente, y la principal de ellas es un fragmento directo del Padre, un fragmento prepersonal que adquirirá personalidad con la fusión de nuestra alma, de nuestra esencia que va a perdurar con posterioridad al abandono del cuerpo físico, y ahí, en esa fusión, surge un Hijo de Dios que ya es con seguridad convalidado fuera del sueño, un Hijo de Dios de pleno derecho. Bueno, bien, el ajustador lo recibe todo ser humano a partir de que es capaz de hacer una elección moral, distinguir entre el bien y el mal, 5, 6, 7 años, llega a la mente y bueno, pues a partir de ahí comienza su influencia. Lógicamente, Marquiventa Melquisedec recibe su ajustador del pensamiento y nos dice, ese mismo ajustador que recibió Marquiventa Melquisedec era un ajustador de pensamiento un poco especial, pues porque no era la mente de un humano al uso, era una mente de un humano, un hijo de Dios auto-otorgado, con lo cual pues ya tenía una evolución dada. Previamente, Marquiventa Melquisedec, lógicamente, aparece ya de adulto y sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Sabe que tiene una misión y sabe quién es y no hay ningún problema. Incluso mucho más que Jesús de Nazaret, porque Jesús de Nazaret nació de mujer y tuvo que ir dándose cuenta de quién era, que lo logró hacer pues allá por los 12 o 13 años, y de la misión que tenía. Entonces, no, Marquiventa Melquisedec ya directamente aparece siendo perfectamente consciente de quién es y de cuál es su misión. Pero aún así recibe un ajustador del pensamiento, que es la conexión más directa que se puede tener en el nivel más bajo del sueño con el Padre Celestial. Es un fragmento del Padre en la mente de cada uno de nosotros. También lo tuvo Marquiventa y además, como era un ajustador del pensamiento específico, fue el mismo, es la única vez que un ajustador del pensamiento ha estado en dos mentes humanas. Este estuvo en la mente de Marquiventa Melquisedec y en la mente de Jesús de Nazaret. Lo dicho, para profundizar en lo que es un ajustador del pensamiento, pues hay que irse al libro de Urantia. Es decir, al libro de Urantia hay que ir tantas veces, si a uno le interesa esto, que realmente tiene que hacer un estudio sistémico del libro de Urantia. No ir consultando cuestiones puntuales porque al final pues va a tener que acabar haciendo, si su interés le sostiene el esfuerzo que hay que realizar, pues un estudio sistemático de todo el libro. Bien, durante la encarnación, Marquiventa se mantuvo en pleno contacto con sus 11 semejantes del cuerpo de custodios planetarios, con los otros 11 síndicos Melquisedec. Estuvo en contacto constante, pero no podía comunicarse con otras órdenes de personalidades celestiales. Bien, en cada encarnación de un ser descendente hay un diseño concreto, una configuración permitida, y en este caso, pues Marquiventa podía comunicarse con los seres de su orden Melquisedec, con los otros 11 síndicos planetarios, pero no podía comunicarse con otras órdenes de personalidades. Dice de personalidades celestiales en el sentido de otros seres descendentes en ministerio de ayuda de toda esa gran organización que tiene cada punto del escenario, ¿no? Aparte de los síndicos, Melquisedec no tuvo más contacto con las inteligencias superhumanas que cualquier otro ser humano. Vamos a dejarlo aquí, vamos a dejar esta segunda sesión en un punto interesantísimo. Hemos visto, por hacer pues, un poco de resumen, los antecedentes en cuanto a cuáles son los hijos descendentes, los que ponen en ejecución el plan de Dios para la evolución de este orden de realidad inferior. Hemos visto las 7 órdenes de descendentes, las 3 superiores,
en las cuales en la primera, los hijos creadores paradisíacos, estaba Micael de Nevadón, el soberano de nuestro universo local, el que aquí conocimos como Jesús de Nazaret. Hemos visto las 4 órdenes de hijos inferiores: Melquisedec, Borondadec, Lanonandec y portadores de vida. Los Melquisedec ya aparecen ahí. Hemos visto cómo surgen los Melquisedec, quiénes son, qué hacen. Hemos visto por qué 12 síndicos Melquisedec se encargan del seguimiento de nuestro planeta en un determinado periodo. Hemos visto cómo uno de ellos decide bajar en misión de urgencia porque se iba de las manos la evolución en Urantia. Y bueno, pues hemos visto cómo se encarna sus características, su misión, y nos vamos a quedar en este punto interesantísimo. En esta sesión hemos visto este último epígrafe, el sabio de Salem, y nos quedamos para ver en la siguiente sesión otro epígrafe interesantísimo que ya va hilando para poder entender la figura de Hermes Trismegisto, que es las enseñanzas de Melquisedec. Y sin más, aquí lo dejamos, prospector, y hasta la siguiente.